One Piece y su enfoque marxista. One Piece, la popular serie de anime y manga creada por Ichigo Oda, ha cautivado a millones de fanáticos en todo el mundo con su emocionante aventura pirata, personajes memorables y una trama llena de misterio y acción. Sin embargo, más allá de su aparente entretenimiento, One Piece ofrece un terreno fértil para el análisis desde una perspectiva marxista. Este análisis busca explorar cómo la serie aborda temas marxistas como la lucha de clases, la opresión, la búsqueda de la liberación y la crítica al sistema capitalista, el materialismo histórico y el mundo de One Piece. El materialismo histórico, una teoría fundamental en el pensamiento marxista, postula que las condiciones materiales y económicas de una sociedad son el motor principal del cambio social. Para entender cómo este concepto se relaciona con el mundo ficticio de One Piece, es esencial analizar tanto los elementos económicos como los políticos presentes en la serie. En el mundo de One Piece, el océano es el escenario central de la vida y actividad de los personajes. Este océano se encuentra dividido en diferentes mares, cada uno controlado por diferentes gobiernos y fracciones. En ese sentido, podemos considerar cada mar como una entidad económica separada y a menudo capitalista. Los piratas, que son los protagonistas en la serie, persiguen tesoros y riquezas en su búsqueda de la Gran Línea, un lugar mítico lleno de riquezas y desafíos. Esta búsqueda de tesoro y poder se asemeja al objetivo fundamental del capitalismo, la acumulación de riquezas y recursos. En este contexto, los piratas pueden verse como una representación de la clase trabajadora en el mundo real, que busca escapar de la opresión económica y las restricciones impuestas por el sistema capitalista. La Gran Ruta, con su promesa de riqueza y poder, funciona como el símbolo del mundo capitalista real, donde la búsqueda de ganancia y el acceso social son los principales impulsores de la actividad económica. Los piratas que buscan navegar por este camino peligroso están en última instancia buscando una forma de liberación y de mejorar sus vidas, en paralelo directo con la lucha de clases en el mundo real. En resumen, el materialismo histórico se relaciona con One Piece al mostrar cómo las condiciones económicas materiales del mundo ficticio de la serie se reflejan y comentan sobre las dinámicas del sistema capitalista en la vida real. Los piratas y su búsqueda de riqueza y poder sirve como un ejemplo de la lucha de clases y la búsqueda de emancipación que se encuentra en la sociedad contemporánea. Lucha de clases en One Piece. La lucha de clases, otro concepto marxista central, es una dinámica que subyace en toda la serie. En el mundo de One Piece, las clases sociales están claramente definidas. Por un lado tenemos a la Marina y el gobierno mundial, que representan la autoridad y la clase dominante, protegiendo los intereses del capitalismo. Por otro lado, están los piratas y otros grupos oprimidos, como los habitantes de países gobernados por regímenes corruptos. Un ejemplo destacado de la lucha de clases en One Piece es la persecución constante de los piratas por parte de la Marina y el gobierno mundial. Estas instituciones representan la autoridad y el poder del Estado, que utilizan su fuerza para mantener el orden y proteger los intereses de las clases dominantes. Los piratas, por otro lado, son una amalgama diversa de individuos que buscan la libertad y la emancipación de las restricciones impuestas por la autoridad. Un personaje clave que encarna esta lucha de clases es Monkey D. Luffy, el protagonista de la serie, un pirata con el objetivo de convertirse en el rey de los piratas. Desafía constantemente el orden establecido y se enfrenta a la Marina y al gobierno mundial en su búsqueda de la libertad y aventuras. Su tripulación, los piratas del sombrero de paja, representan la unión de individuos de diferentes orígenes y circunstancias, lo que refleja la idea de la solidaridad de la clase trabajadora en la lucha contra la opresión. El viaje emancipador en One Piece. La búsqueda constante de Luffy y su tripulación por alcanzar la cima y obtener el tesoro legendario conocido como el One Piece también puede interpretarse desde una perspectiva marxista, como un viaje hacia la emancipación. Marx argumentaba que la emancipación de la clase trabajadora requería una revolución que transformara las relaciones de producción capitalistas. En One Piece, el viaje de los piratas del sombrero de paja hacia el Grand Line se asemeja a una búsqueda de emancipación, tanto personal como social.
El concepto de emancipación se entrelaza con la noción del One Piece como un tesoro legendario. Si bien el tesoro puede representar la riqueza material, también puede interpretarse como el símbolo de liberación y cambio. Los personajes en la serie están en constante búsqueda de su propia libertad y la de los otros. Se enfrentan a obstáculos que reflejan la lucha de clases y la opresión en la sociedad. Uno de los temas recurrentes en One Piece es la resistencia contra el gobierno mundial y sus instituciones autoritarias. La Marina, encabezada por la Justicia, busca mantener el orden y reprimir cualquier desafío a la autoridad. Los piratas del sombrero de paja, junto con otros grupos rebeldes, representan la resistencia a la lucha por la emancipación. Crítica al capitalismo en One Piece. A medida que avanza nuestro análisis marxista de One Piece, es importante destacar la crítica implícita al sistema capitalista que se encuentra en la serie. Si bien la crítica no es directa ni explícita, se manifiesta a través de la estructura de poder y las instituciones presentadas en el mundo ficticio. El gobierno mundial y la marina, como representantes del orden establecido, reflejan la concentración de poder y de recursos en manos de una élite, una característica inherente en el sistema capitalista. Estas instituciones utilizan la fuerza y la represión para mantener el status quo y proteger los intereses de las clases dominantes, mientras que los individuos comunes y los piratas son vistos como amenazas al sistema. Un aspecto clave de la crítica al capitalismo en One Piece es la explotación. Marx argumentaba que el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, quienes producen más valor del que reciben como salario. En la serie vemos ejemplos de explotación a través de la esclavitud, el trabajo forzado y la opresión de los habitantes de países gobernados por regímenes corruptos. El sueño de Luffy es convertirse en el rey de los piratas y obtener el One Piece. Se puede interpretar como una aspiración a la libertad total del sistema capitalista y sus restricciones. La serie enfatiza la importancia de la autonomía y la emancipación individual, lo que refleja el deseo de muchas personas de liberarse de las limitaciones impuestas por el sistema económico y social. Ideología de clase dominante en la lucha por la conciencia de clase en One Piece. Un concepto marxista importante es la idea de que la ideología de clase dominante se difunde en la sociedad a través de las instituciones y la cultura, perpetuando así el sistema existente. En One Piece vemos ejemplos de cómo la ideología de clase dominante, encarnada en el gobierno mundial y la marina, se impone a través de la propaganda y la manipulación de información. El gobierno mundial utiliza la noción de justicia para justificar sus acciones y mantener el orden social. La justicia es un concepto que se utiliza para racionalizar la represión de la piratería y la persecución de aquellos que desafían el status quo. Esta ideología de la justicia refuerza la autoridad del gobierno mundial y legitima sus acciones incluso cuando son opresivas. La lucha por la conciencia de clases es un tema recurrente en la serie, aunque muchos personajes son inicialmente apáticos e ignorantes de la injusticia del sistema. A lo largo de sus aventuras se encuentran con la realidad de la opresión y la explotación. Esto los lleva a cuestionar la ideología dominante y a unirse a la lucha por la emancipación. Un ejemplo destacado de este proceso fue Nico Robin, quien inicialmente trabajaba para organizaciones corruptas como Baroque Wars, que luego se unen a los piratas del sombrero de paja y luchan contra el gobierno mundial en busca de la verdad y la justicia. Este cambio en la conciencia de clase refleja el poder de la conciencia crítica y la resistencia en la lucha por la liberación. Solidaridad y la búsqueda del derecho al ocio en One Piece. Otro concepto marxista importante es la solidaridad de clase, que refleja la unidad de colaboración entre los miembros de la clase trabajadora en su lucha contra la opresión. En One Piece vemos cómo la solidaridad se convierte en un tema central a medida que los piratas del sombrero de paja se unen y trabajan para alcanzar juntos sus objetivos. Luffy, como líder de los piratas del sombrero de paja, personifica la camaradería. Recluta a individuos de diferentes orígenes y circunstancias y juntos apoyan mutuamente en búsqueda de la libertad y aventuras. Esta unión de personas diversas representa la idea de que la clase trabajadora puede lograr más cuando se une en solidaridad. El derecho al ocio.
Una idea relacionada con el pensamiento marxista es la idea de que todos los individuos deberían tener tiempo para actividades no relacionadas con el trabajo, para su desarrollo personal y su satisfacción. En One Piece, los piratas del sombrero de paja buscan la libertad no solo para acumular riquezas, sino también para vivir sus vidas de la manera que elijan, disfrutando del ocio y la camaradería. Luffy, en particular, busca ser el rey de los piratas, no solo por el poder y la riqueza, sino también para ser el hombre más libre del mundo. Esta noción de libertad incluye el derecho al ocio y la elección de su propio destino, lo que refleja la aspiración de muchas personas en la vida real de escapar de las restricciones impuestas por el sistema capitalista. Conclusiones y reflexiones finales. En este análisis hemos explorado el enfoque marxista en One Piece, una serie que, más allá de su apariencia como una historia de piratas y aventuras, aborda de manera implícita temas fundamentales del pensamiento marxista. A lo largo de nuestra investigación hemos identificado varios elementos clave que conectan a la serie con las ideas marxistas. La influencia del materialismo histórico en la creación del mundo ficticio de One Piece y su paralelo con el sistema capitalista en la vida real. La represión de la lucha de clases a través de los conflictos entre los piratas y el gobierno mundial, así como la resistencia de los oprimidos. La búsqueda constante de emancipación y la libertad de los personajes principales, especialmente Luffy, en un mundo lleno de restricciones. La crítica subyacente al capitalismo a través de la representación de un gobierno mundial autoritario y las instituciones que protegen el status quo. La lucha por la conciencia de clases y la resistencia contra la ideología de clase dominante. La importancia de la solidaridad y la búsqueda del derecho al ocio como elemento fundamental en la lucha por la emancipación. One Piece nos presenta un mundo complejo y diverso, que aunque ficticio refleja la manera sorprendente de los desafíos y las aspiraciones de la sociedad en la que vivimos. A través de personajes entrañables y aventuras emocionantes, la serie nos invita a reflexionar sobre cuestiones profundas relacionadas con la opresión, la lucha de clases y la búsqueda de un mundo más justo y libre. En última instancia, One Piece demuestra que el análisis desde una perspectiva marxista puede enriquecer nuestra comprensión de la cultura popular, y cómo ésta refleja y comenta sobre los problemas sociales y económicos de nuestro tiempo. A medida que concluimos este análisis sobre One Piece y su enfoque marxista, es importante señalar que este análisis apenas rescata la superficie de un tema complejo y fascinante. Hay muchas áreas adicionales que podrían explorarse en investigaciones futuras. Análisis de personaje, una investigación detallada sobre los personajes individuales de One Piece y cómo representan diferentes aspectos de la lucha de clase y la emancipación. Comparación con otras series, un estudio comparativo entre One Piece y otras series de manga y anime para examinar cómo abordan temas marxistas y cómo se diferencian en su enfoque. Influencia de la cultura popular, una investigación sobre cómo One Piece ha influido en la cultura popular, cómo ha contribuido a la discusión sobre temas socioeconómicos en la sociedad. Recepción del público, un análisis de cómo los fanáticos de One Piece interpretan y responden a los temas marxistas de la serie, así como su influencia en la comunidad. Análisis de arcos específicos, un examen detallado de arcos específicos de la serie que aborden de manera más directa cuestiones marxistas, como la lucha de clases y la explotación. Estas áreas de investigaciones adicionales podrían contribuir a una comprensión más completa de cómo One Piece se conecta con las ideas marxistas y cómo la serie ha influido en la forma en la que los fanáticos ven el mundo y la sociedad. Eso sería todo por el momento. Por ahora es todo. Me despido. Esto fue un momento antes. Adiós. Si te gustó, recuerda darle like, comentar y suscribirte. Muchas gracias.